Lilia Sizumbo Villarreal, soy egresada de la Facultad de Turismo, pero en aquella época era de la Facultad de Humanidades. Yo estudié, soy de la generación de 1975-1979. En aquella ocasión no se difundía mucho la carrera de turismo, entonces en realidad no sabía uno si había posibilidades de estudiar turismo o no. Entonces en Humanidades ofrecía licenciaturas solamente en la tarde. Entonces tenía historia, tenía geografía, tenía literatura, y entonces estaba ofreciendo la de turismo. Entonces me inscribí a en la de turismo. Porque la visión que se tenía del turismo no era desde el área administrativa, sino más bien desde el área social. De hecho, se nos decía que nos íbamos a salir con el título de licenciados en turismo social, porque era la época donde se estaba generando mucho las políticas y las posibilidades de desarrollar el país a través del turismo. Otra de las cosas muy interesantes era de que pues estábamos aquí en la Torre de Humanidades, eran salones muy pequeños, y todos los que llegamos a estudiar turismo pues casi eran de diferentes estados, de Tabasco, dos venían de Tamaulipas, de Guerrero, de Michoacán. Entonces era una gran diversidad de formas de ver y de contemplar la profesión. En aquella época teníamos un coordinador que era Miguel Silvera Taboada, historiador, que pues se le criticaba mucho porque que no sabía mucho de turismo y todo, pero tenía una visión amplia y además era interesante lo que nos planteaba y las invitaciones que tenían. Y entonces tuvimos una época interesante en donde nos apoyamos un poco de la parte de los maestros de humanidades y por otro lado de la parte de los conocidos de Miguel Silvera Taboada. Pues yo creo que son varios, pues entre ellos, por ejemplo, Miguel Silvera Taboada, ¿no? Que fue muy interesante. Y también recuerdo mucho porque nos apoyaban también de otros maestros, ¿no? Por ejemplo, Margarita García Luna, ¿no? Que fue excelente en relaciones a cuestiones de historia, de arte, ¿no? Y a ver el turismo y a viajar. Alfredo de Asís Serna, que era psicólogo, y nos ayudó mucho a ciertos y al compromiso. También estuvo con nosotros participando mucho José María Aranda. Entonces, digamos como que había jóvenes, había gente mucho mayor, pero que te formaron, ¿no? La situación era que era un poco complejo en relación en ese momento porque de inicio había posibilidades de que entraran, como humanidades permitía la entrada también de normalistas. Tenemos también casos de profesores normalistas con la licenciatura en turismo. Y entonces parece ser que exactamente en nuestra generación fue de que sí se permitía, no se permitía. Entonces parece que entramos como 20 y al final de cuentas nada más aceptaron que quedáramos 15 y al final de cuentas egresamos 12, ¿no? Yo recuerdo con mucho agrado, por ejemplo, las bienvenidas, cómo se organizaban realmente las bienvenidas para las nuevas generaciones que llegaban, ¿no? Se les acogía, se les invitaba y todos participamos en aspectos sobre todo muy recreativos, ¿no? De que cada grupo organizaba un espectáculo, algo, entonces y éramos conocidos a nivel de toda la universidad de las bienvenidas que se hacían en turismo por ese tipo de enseñanza que dábamos, ¿no? Porque era parte también de lo que nosotros podíamos ofrecer, ¿no? Nadie quería ser coordinador porque era mucho trabajo, no había un pago realmente extra, entonces casi se le pedía de rodillas a alguien, oye, ¿por qué te toca? Que no sé qué. Entonces las condiciones son que yo termino mi maestría en el Colegio de Michoacán y como yo había estado becada de la universidad, me mandan traer que ya me toca venirme a hacerme cargo y hacer tiempo completo y estar más ligada a la licenciatura. Me asignan la coordinadora de la Facultad de Turismo, ¿no? Y entonces en esa situación se empiezan a dar las condiciones de separar a la escuela, de separar la licenciatura de la Facultad de Humanidades y hacerla independiente.
Entonces yo empiezo a formar el grupo y empezar a manejarlo y a empezar a tener las condiciones para tener un plan de estudio y la fundamentación y la argumentación para que efectivamente se pueda dar esa separación. Pero yo creo que fue un proceso muy interesante, sobre todo en esa separación, porque eso permitió pues, el crecimiento ya de la licenciatura con una visión ya más endógena, más desde dentro de lo que nosotros queríamos, ¿no? Ya sin participación de humanidades, y en realidad ayudó sobre todo a una primera etapa, ¿no? De formación. Bueno, yo en aquella época, con el que tenía mucha vinculación y estábamos muy visualizando cómo se estaba dando la cuestión de la cuestión política en ese momento, era de que estaba viendo un interinato, ¿no? Un interinato, y entonces en ese momento era Tomás Ruiz Pérez, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces digamos que el licenciado Tomás Ruiz Pérez iba a tener un periodo, haz de cuenta, como de interinato, como de 6 meses, y entonces consideramos que era el momento propicio para que en su periodo hubiera hecho algo, ¿no? Claro. Entonces dijimos, bueno, que se vaya que a él le tocó la separación de de la licenciatura en turismo, ¿no? Una licenciatura que sigue teniendo futuro, porque las condiciones de vida no han mejorado. Yo creo que cada vez están peor. La cuestión de la rapidez, todo así, el estrés, las cuestiones rutinarias y de insatisfacción y todo, y la población, yo les decía siempre, tenemos el estado más poblado de todo el país. Toda esa sociedad está solicitando alternativas recreativas y turísticas.